Vamos a continuar con la resolución de un siguiente ejercicio que en este caso, pues bueno, va a consistir en un sistema que, pues bueno, constituye una cavidad con los elementos pistón-cilindro. Dentro de este sistema, de esta cavidad, se encuentra un gas y, pues bueno, tiene un agente de calentamiento que, pues eventualmente va a desempeñar un proceso. Por lo tanto, me voy a permitir leer el enunciado del problema y menciona, en un ensamble tipo pistón-cilindro se tiene contenido aire. Dentro del pistón se colocó una resistencia eléctrica, que bueno, este va a ser el elemento justamente que propicie un incremento de temperatura. En el pistón, que tiene una masa de 100 libras y un área transversal de un pie cuadrado, pues bueno, se tiene una presión de 14.7 libras por la parte pues bueno, de la división entre pulgada cuadrada y se va o más bien se sabe que esta presión es debido a la atmósfera. Por lo tanto, pues bueno, nosotros intuimos que el pistón no tiene una posición como tal, no tiene un peso. Y pues bueno, continuamos con la parte de que en un instante de tiempo se hace pasar corriente eléctrica por el resistor de tal forma que el volumen del aire va a incrementar a 1.6 pies cúbicos, ¿no? En este sentido hablamos de que tenemos una diferencia de un volumen inicial y un volumen final, ¿no? Entonces, esta va a ser justamente la diferencia, ¿no? Un incremento. Mientras que la presión permanece constante. Esta particularidad, pues bueno, lo vamos a señalar más adelante, es un dato importante. Ahora viene la parte, considere que las paredes del cilindro son aislantes y que no hay fricción entre el pistón y el cilindro. Si el pistón y el aire se encuentran en reposo al inicio y al final del proceso, entonces determine el calor transferido de la resistencia eléctrica al aire y bueno, nos manejan unidades particulares en BTUs y nos dice para un sistema constituido por, y bueno, se manejan dos incisos. El primero, pues bueno, que tenemos aire únicamente y el segundo, que tenemos aire con el pistón. Y bueno, nos indican que recordemos que la gravedad, pues bueno, expresado en pies, es equivalente a 32 pies sobre segundo cuadrado. En este sentido, pues bueno, el problema nos maneja dos incisos. Sin embargo, no es un inciso en un sistema distinto, sino que es el mismo sistema, pero nos pide primero considerar en el inciso A que únicamente vamos a considerar el sistema completo como el gas dentro del cilindro, ¿no? Que en el enunciado pues nos manejan que es aire. Mientras que el siguiente inciso pues nos pide que consideremos el sistema completo como el aire con el pistón. El motivo o la cuestión importante de este ejercicio pues es darnos cuenta que si nosotros modificamos las consideraciones de nuestro sistema, como lo hemos explicado, lo hemos indicado en sesiones previas, bueno, cómo esto afecta al resultado final o cómo esto afecta al procedimiento. Entonces, este es el objetivo con el cual pues nosotros vamos a resolver esta problemática. Entonces, de manera esquematizada, pues tenemos dos incisos, digamos, dos situaciones de análisis. Sin embargo, va a ser el mismo sistema. Tenemos aquí un sistema de pistón-cilindro. Esta es una vista transversal del sistema. Nos indica el problema que tenemos un elemento, un resistor. Aquí se hace pasar corriente eléctrica y por tanto la resistencia, pues bueno, calienta el fluido, ¿verdad? O bueno, la sustancia que se encuentra, que en este caso es un gas y es aire. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Naturalmente, como nosotros estamos calentando el aire, este se va a expandir y pues entonces nosotros vamos a tener que en el sistema, pues bueno, este pistón va a tender a ir hacia la parte superior. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Ahora, decíamos que el sistema en ambos casos va a ser exactamente el mismo. Sin embargo, en la parte del inciso A, nosotros estamos considerando como la frontera del sistema el aire, que es todo esto que tenemos
con una línea punteada. En el segundo caso, pues nosotros no solamente consideramos el aire, sino que también estamos considerando la parte del pistón, como se señala justamente en el esquema de la derecha. Y pues bueno, aquí tenemos los datos concentrados, que es justamente lo que nos indica el problema. Por ejemplo, la presión atmosférica, la masa del pistón, tenemos la sección del área del pistón, ¿verdad? Tenemos también la masa del aire, la diferencia de volúmenes que nos indican, pues bueno, en la oración del problema. Y de esa manera, pues también tenemos los datos, ¿no? De cómo se comportan justamente las cuestiones en este sistema. Ahora, vamos a comenzar por solucionar el inciso A del problema. Para solucionarlo, pues bueno, vamos a considerar que, ya como lo hemos indicado anteriormente, que el aire es el sistema completo. Por lo tanto, en el esquema, pues tenemos que la frontera del sistema no toca las paredes del cilindro ni tampoco toca el pistón. Incluso ni siquiera toca el elemento resistivo, simplemente el aire, ¿no? De tal manera que el primer paso para resolver esta problemática, pues bueno, es plantear una ecuación de balance de energía. Por lo tanto, al plantearla, pues bueno, quedaríamos o tendríamos la expresión siguiente, que es, recordamos que en el balance de energía tenemos que las diferencias de un estado inicial a un estado final en términos de las energías involucradas van a ser igual a el calor menos el trabajo que se genere en este proceso, ¿verdad? Es decir, Q mayúscula nos representa la transferencia del calor y W el trabajo. Recordemos que de estas dos magnitudes, pues bueno, no son propiedades del sistema, por lo tanto, dependiendo de cómo se realice o la manera en cómo sean realizadas, es el valor que van a adquirir. De tal manera que, bueno, en el sistema tenemos que la diferencia de energía cinética inicial y final, más la diferencia de energía cinética inicial y final de la energía potencial, más la diferencia de la energía interna, ¿verdad? En este caso únicamente del aire, por eso ilustramos entre paréntesis y aquí ponemos del aire, pues va a ser igual a la transferencia de calor menos el trabajo generado. De tal manera que aquí pues bueno, no va a participar realmente una diferencia de energía cinética ni una diferencia de energía potencial, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque nosotros no estamos teniendo ningún movimiento, ¿no? Asociado. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener ninguna aportación por parte de energía cinética y energía potencial. Pero, pues bueno, la energía interna, que es un parámetro asociado con la masa, ¿verdad? Pues bueno, sí lo vamos a tener debido a que tenemos presente, pues justamente la sustancia, ¿no? Que es el aire, en ese sentido. Por lo tanto, esta expresión la podemos reducir y aprovechar para despejar la transferencia de calor, ¿verdad? Que es lo que nos están preguntando del problema. Y quedaría como se muestra en la parte inferior, que es la transferencia de calor, va a ser igual al trabajo más la diferencia del estado final e inicial de la energía interna que tenemos nosotros en el aire. Y pues bueno, como parte de la obtención de estas magnitudes necesitamos calcular el trabajo por un lado y por otro necesitamos calcular la energía interna. Por lo tanto, pues bueno, vamos a proceder a calcular pues la magnitud del trabajo. De esta manera, pues bueno, como se indica que el sistema es un sistema que está trabajando, que se está desempeñando a presión constante, entonces vamos a definir el trabajo como la integral del volumen 1 al volumen 2 de la magnitud de la presión, que es a volumen, perdón, a una magnitud constante, por la diferencia de volúmenes, ¿verdad? La diferencia de volumen. Entonces, al realizar este integral, P es constante, sale del integral y simplemente nos queda que es una diferencia de volumen final menos inicial. De tal forma que tenemos la expresión de que la presión va a ser igual, perdón, el trabajo va a ser igual a la presión que multiplica al volumen 2 menos el volumen 1. Que bueno, en este caso el volumen es un dato que nos están dando del problema, sin embargo la presión, pues bueno, es un dato que no conocemos. Para conocer justamente el dato de la presión, pues necesitamos considerar que en el caso de la presión pues bueno, la presión del sistema, podemos hacer ahora un balance de fuerzas. De esta manera, recordamos que
En el caso de la presión es la fuerza sobre el área, ¿verdad? Entonces, despejando la fuerza, nos queda que la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, en esta expresión que acaba de aparecer, pues ya tenemos aquí despejada la fuerza. De tal manera que decimos que la fuerza que se ejerce en el pistón va a ser igual a la presión por el área transversal del pistón. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues bueno, esto va a ser igual a la masa del pistón por la gravedad, que también es una fuerza, ¿verdad? La gravedad es una aceleración y la masa, pues bueno, tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí hablaríamos que sería pues bueno, la magnitud correspondiente a la aportación de la fuerza del pistón más la presión atmosférica por la parte de el área transversal del pistón, que también sería el correspondiente a la expresión de otra fuerza. De esta manera, pues bueno, tenemos las contribuciones de las fuerzas que está experimentando justamente el pistón, que eso representaría pues la fuerza total, ¿no? Que se está expresando. En ese sentido, pues bueno, simplemente podemos expresar ahora que la parte de la presión, que es la magnitud que estamos buscando, ¿verdad? La presión constante va a ser igual a la masa del pistón por la gravedad sobre el área transversal del pistón más la presión atmosférica, ¿verdad? Simplemente aquí lo que hicimos es pasar esta área transversal hacia el otro lado, dividiendo, estaba multiplicando, pasa dividiendo, y pues simplemente nos queda esta relación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente sustituir, ¿verdad? Entonces, a la hora de que nosotros sustituimos, estos datos nos vienen proporcionados por la parte de la oración del problema y entonces nosotros vamos a tener que son, pues bueno, 100 libras por la parte de 32 pies sobre segundo cuadrado, entre un pie perdón, un pie al cuadrado y pues bueno, hacemos la relación de las unidades correspondientes más la presión atmosférica, que también es un dato que nos proporcionan, y tenemos que la presión va a adquirir un valor de 15.4, pues bueno, siendo congruentes con la parte de las unidades, pues vamos a tener las unidades correspondientes, ¿no? Entonces ya obtuvimos el valor de la presión. Ahora, ¿qué es lo que seguiría? Pues bueno, simplemente lo podemos ya sustituir, ¿verdad? En la parte de la expresión del trabajo. De tal manera, pues bueno, a la hora de que nosotros sustituimos en la expresión original del trabajo, pues simplemente tomamos el valor recién calculado. La diferencia de volúmenes es un dato que ya nos están proporcionando de la oración del problema y simplemente a la hora de calcular hacemos la relación de las unidades, ¿verdad? Correspondiente y tenemos que el trabajo va a ser igual a 4.56 BTUs. Ahora, retomando la expresión que nosotros teníamos inicialmente para el cálculo de la transferencia de calor, pues tenemos que el calor es igual al trabajo más la diferencia de energía interna del aire. La magnitud del trabajo pues ya la calculamos, ahora restaría que calculemos la diferencia de energía interna. Sabemos que la diferencia de energía interna de un gas, pues bueno, lo podemos expresar como la masa del gas, que en este caso pues es el aire, ¿verdad? Por la diferencia de la energía específica, ¿verdad? La energía interna específica de dicho gas. La parte de la energía específica, pues bueno, esta relación, perdón, la podemos determinar de tablas de tal manera que pues simplemente retomamos esta equivalencia y la sustituimos en la ecuación anterior. Simplemente cambiamos esta delta U y nos quedaría que el calor va a ser igual al trabajo por la masa del aire por el delta de la energía específica del aire. De la energía específica del aire, pues bueno, sabemos que es equivalente el delta U es igual a 18 BTU sobre libra. Esto, insisto, lo podemos obtener ya de tablas en libros o de los handbook, ¿verdad? Correspondientes. Por lo tanto, pues bueno, aquí simplemente tenemos que sustituimos el trabajo que ya calculamos, que es de 4.56 BTUs, más la masa que nos proporciona la oración del problema, que es 0.6 libras por el correspondiente del delta U, que es la energía específica interna, ¿verdad?
y a la hora de resolver pues esta matemática pues simplemente obtenemos que el calor transferido es igual a 15.36 BTUs. Entonces, hasta aquí pues ya resolvimos el inciso A, que sería esta, pues bueno, esta cantidad de energía transferida por el signo que es positivo, pues nos está indicando que el calor es introducido, ¿verdad?, al sistema. Y, pues bueno, esa es la solución. Ahora vamos a resolver el inciso B y posteriormente a comparar los resultados, ¿no? En el caso del inciso B, pues bueno, la diferencia simplemente es que nosotros estamos considerando como sistema no solo al aire, sino también incluimos al elemento del pistón. De tal manera que este es el sistema que, bueno, ya lo habíamos platicado previamente. Se tiene la vista transversal, se tiene el aire y la parte del pistón. Y ahora, ¿cuál sería el correspondiente? Pues igual, el primer paso sería el generar la ecuación que nos represente el balance de energía. En este sentido tenemos, como tenemos dos elementos, que es el aire y también el pistón, tenemos que colocar el correspondiente de la aportación de cada uno de los elementos. De tal manera que tendríamos que la energía total del aire más la energía total del pistón va a ser igual a la transferencia del calor generada en ese proceso menos el trabajo que se ejerce o que tenemos en ese proceso también. En este sentido, pues bueno, para cada energía total lo que tenemos que considerar pues es la sumatoria de la energía cinética, la energía potencial y la energía interna, ¿no? Justo como lo hicimos en el inciso A. De tal manera que, pues bueno, lo único es que hacemos la anotación que tenemos el correspondiente de la energía del aire y la energía del pistón. De tal manera que, bueno, habíamos considerado que en el aire pues no tenemos la participación de la energía cinética ni la energía potencial, por lo que únicamente estamos considerando la energía interna del aire, ¿no? Entonces no consideraríamos estos dos términos. Mientras que en el caso del pistón, pues bueno, no vamos a considerar la energía cinética ni tampoco vamos a considerar la energía interna del pistón. ¿Por qué? Porque estamos considerando, pues bueno, un elemento de pistón que simplemente nos permite la interacción del interior del gas con la parte que se experimenta en la presión atmosférica, ¿no? Es esa la interacción. Por lo tanto, no tendríamos la energía interna, consideramos que no tenemos la energía cinética, como les había comentado, y en la parte de la energía potencial, pues sí vamos a considerarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que el pistón va a tener una posición determinada, va a tener una masa determinada y va a estar influido por la gravedad, de tal manera que tenemos necesariamente la consideración de una energía potencial. Y pues bueno, justamente estas aportaciones van a ser igual a el calor transferido menos el trabajo. De esta manera, reordenando los términos y bueno, retirando aquellos que no consideramos, tenemos que la transferencia de calor para este sistema considerado va a ser igual a el trabajo desarrollado por el proceso más la diferencia de la energía potencial en el estado inicial y final, más la diferencia, bueno, y aquí es importante señalar que esta energía potencial corresponde al pistón, al elemento del pistón, más la diferencia de energía interna del aire en el estado inicial y en el estado final. Y pues bueno, de igual manera que en la parte anterior, para determinar el trabajo que se está desarrollando por el sistema, pues bueno, debemos de considerar pues justamente la relación, ¿no? De que el trabajo es igual a la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2, que multiplica la presión por la diferencial de volumen. De esta manera, pues nosotros podemos considerar también que la presión, pues bueno, es una constante. En este caso, como estamos interactuando con el elemento del pistón, la presión que tenemos aquí sería la presión atmosférica, que es la que directamente se encuentra en interacción, ¿no? Estamos considerando pues eso. De tal manera que la presión sale del integral y bueno, esta integral que quedaría del volumen 1 al volumen 2 de dB, pues simplemente nos queda la B evaluada de volumen 1 a volumen 2, por tanto tenemos que la solución, o más bien la parte reducida de esta matemática, sería presión atmosférica que multiplica volumen 2 menos volumen 1.
Esa sería cómo quedaría esta relación. Ahora simplemente debemos de sustituir los valores, ¿verdad? En este caso, pues como ya conocemos la presión de este sistema, no es necesario que utilicemos el mismo razonamiento que en el inciso A. De tal manera que simplemente tomamos el valor de la presión atmosférica dada eh, la oración del problema, el valor de volumen 2 y volumen 1, que bueno, en general nos dieron el delta, ¿verdad? Del volumen y por tanto el trabajo quedaría en términos, o más bien quedaría como 14.7 por 1.6 y pues con esta multiplicación con las unidades correspondientes. De esta manera, el resultado del trabajo es de 4.35 BTUs. Ahora, es importante pues bueno, a la hora de calcular la diferencia de energía potencial, que es un término que nosotros necesitamos, ¿verdad? Para determinar el calor transferido. Pues bueno, la diferencia de esta energía potencial va a ser pues simplemente relacionado mediante la expresión que tenemos aquí abajo, ¿no? En donde pues decimos que la diferencia de esta energía potencial va a ser igual a la masa del pistón por la gravedad por delta Z, ¿no? Aquí, pues bueno, recordamos que la ecuación clásica que ya habíamos visto en unas sesiones previas de la energía potencial, pues depende, si nosotros consideramos una masa, depende de la posición de la masa referente a el suelo, por así decirlo. Entonces tenemos como elementos que nos ayudan o que necesitamos para calcular la energía potencial, como la masa del objeto, la aceleración, ¿verdad? Que en este caso es la gravedad, y la posición de ese objeto. En este caso, como estamos hablando de un delta, es decir, una diferencia del estado final y el estado inicial de la energía, entonces simplemente podemos considerar la diferencia de el desplazamiento, que es este delta H. Ahora, en ese sentido, pues tenemos que calcular el delta H. El delta H, perdón, delta Z, no nos es dado por la oración del problema de manera directa, pero sí nos dan, por ejemplo, una relación de diferencia de volúmenes y nos dan el área transversal del pistón. ¿Qué significa esto? Que puedo relacionar la magnitud, estos dos datos, que es la distancia Z, el volumen y el área transversal. ¿Cómo? Pues bueno, sabemos que el volumen de un cilindro, si nosotros imaginamos un cilindro, el volumen de ese cilindro es igual al área transversal por la altura, ¿verdad? En ese sentido, el área transversal es A de pistón y la altura es Z. En ese sentido también, pues simplemente puedo despejar de esta relación de volumen igual a área por altura, pues la altura, que en este caso es Z, y simplemente expresarlo en términos de la diferencia. De tal manera que delta Z va a ser igual al volumen 2 menos el volumen 1 entre el área transversal del pistón. Y estos sí son datos que me proporciona el problema, nos proporciona el delta de volumen y el área del pistón. De tal manera que este delta Z va a ser igual a 1.6 pies cúbicos entre un pie cuadrado, que bueno, simplemente nos da como 1.6 pies. Y ahora, ya teniendo este dato, pues simplemente lo sustituyo en esta expresión del delta de energía potencial para calcular pues justamente la aportación de la energía potencial en el sistema. De esta manera, pues simplemente tomo la masa, es un dato que nos da el problema, que es equivalente a 100 libras, ¿verdad? La gravedad, que son 32 pies sobre segundo cuadrado, y el delta Z. En este caso, el delta Z, pues bueno, lo acabamos de calcular, es 1.6 pies. En ese sentido, pues bueno, hacemos la multiplicación de estas magnitudes y como producto tenemos que pues es igual a 0.2 BTUs, este valor de la diferencia de energía potencial. Ahora, pues bueno, podemos retomar la ecuación de la que partimos, ¿verdad? De la relación o bueno, la conservación de la energía. Y pues bueno, en esta parte del balance de energía, en donde teníamos el calor transferido, pues teníamos que es igual al trabajo más la delta de energía potencial, más la parte de la masa del aire por la diferencial de la energía específica interna, que bueno, esto ya lo habíamos definido anteriormente en el inciso A.
Ahora pues ya hemos calculado estos elementos, por lo tanto simplemente tenemos que sustituirlos. Esta relación pues ya la habíamos calculado en el inciso anterior, entonces ya no es necesario volverlo a repetir, simplemente tomamos los valores correspondientes y aquí tendríamos que el calor transferido pues simplemente va a ser igual al trabajo que calculamos, que sería 4.35 BTUs, que tendríamos la diferencia de energía potencial, que es 0.2 BTU, y pues bueno, el correspondiente a la multiplicación de la masa del aire por el delta, ¿verdad?, de energía interna específica del aire, que son 18 BTU sobre libra. Y el resultado de eso es que la transferencia de calor es de 15.35 BTUs. Por el signo, pues bueno, intuimos que el calor está entrando al sistema, es decir, el aire se está calentando en concordancia con lo que expresa el problema, ¿verdad? Y pues bueno, hasta aquí pues ya cumplimos también con el inciso B. Ahora, ¿qué observaciones importantes podemos retomar? Pues bueno, de inicio, que las magnitudes, por ejemplo, si comparamos el resultado del inciso B, que es este de 15.35, con el resultado del inciso A, que es este también 15.36, pues podríamos decir que es aproximadamente el mismo valor, ¿verdad? El que tenemos. Entonces, el resultado al que llegamos es el mismo sin importar si nosotros estamos analizando una sección del sistema o consideramos también la parte del aire con el pistón. Pues bueno, tenemos que como una observación importante, pues el trabajo, la magnitud del trabajo, que en este caso, en el inciso A, nos salió de 4.56 BTUs. En el caso del cálculo que nosotros realizamos en la parte de el siguiente inciso, pues no necesariamente es el mismo, ¿no? Y esto, pues bueno, lo que representa, pues es justamente lo que veníamos conversando, que la manera en cómo nosotros estamos realizando la parte del proceso va a afectar justamente la forma en las magnitudes calculadas. De esta manera, pues a la hora de que consideramos que se tiene una interacción con la presión atmosférica, y pues bueno, y a la hora de considerar el análisis, no necesariamente las magnitudes de trabajo van a ser las mismas, ¿verdad? Ni las magnitudes de energía van a ser las mismas, que es propiamente algo que comentábamos en las sesiones anteriores.